Vamos a resolver un problema de plano inclinado con rozamiento. Nos dice que un cuerpo de masa 70 kilos desliza sobre un plano inclinado 45 grados con la horizontal. Nos dan el coeficiente de rozamiento y nos preguntan la resultante de fuerzas, la aceleración con la que cae, nos dan el dato de la aceleración de la gravedad y el espacio recorrido en 3 segundos y parte del reposo. Entonces lo primero que vamos a hacer en todo este tipo de ejercicios es copiar los datos, que son la masa 70 kilogramos, el ángulo son 45 grados y el coeficiente de rozamiento es 0,12. Tenemos ahí bien visibles y entonces ahora vamos allá y hacemos un dibujo del plano inclinado. Aquí y hacia abajo. Bien. Y el ángulo este es de 45 grados. Vamos a dibujar el cuerpo ahí y hacia abajo tenemos el peso que es m por g. Bien, vamos a dibujar como el cuerpo no se puede mover en la dirección del peso, pues entonces vamos a dibujar unos ejes. Unos va a ser en esta dirección, que es perpendicular al plano inclinado, y el otro es en esta otra dirección, que va a ser paralelo al plano inclinado. A este eje le voy a llamar el eje Y y la dirección positiva es hacia aquí, y a este eje le voy a llamar el eje X y la dirección positiva es hacia aquí. Bien, entonces el peso se va a descomponer en dos fuerzas según cada uno de estos ejes, que serán en esta dirección. Será la fuerza, vamos a dibujar aquí, peso Y, vector, y en este otro eje, vamos a dibujar aquí en azul, será la fuerza peso X, vector. Fijaros que este ángulo alfa es el mismo que este de aquí, este es alfa. Entonces en el eje Y no hay movimiento, con lo cual debe haber una fuerza normal hacia arriba igual a peso Y, le vamos a llamar N, y como tenemos coeficiente de rozamiento, si el cuerpo se intenta mover hacia abajo, pues sabéis que las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento. Entonces la voy a dibujar aquí en rojo. Vamos a tener la fuerza de rozamiento. Bien, pues comenzamos. Lo primero vamos a calcular peso X, que es mg. La componente X es esta de aquí, que es esta de aquí arriba, entonces es el cateto opuesto a alfa, pues por el seno de alfa. Peso Y será mg por el coseno de alfa, porque peso Y es este de aquí, y entonces pues es el coseno de este ángulo. Entonces será 70 por 9,8 por el seno de 45 grados, y aquí abajo será 70 por 9,8 por el coseno de 45 grados. Como
sabéis, el seno y el coseno de 45 grados van a ser iguales, entonces esto va a dar 485 newton y aquí también 485 newton. Bien, esto es lo primero que tenemos que calcular, peso X y peso Y. Bien, en el eje Y no hay movimiento, entonces la aceleración es 0 y la suma de fuerzas en Y, que es la normal más peso Y, debe ser igual a 0. Fijaos que aquí en el eje de las Y's tenemos peso Y y la normal, bueno, pues deben sumar 0, con lo cual la normal es en módulo igual a peso Y. Esto es importante porque tenemos que calcular la fuerza de rozamiento y sabemos que, lo voy a poner en rojo, entonces sabemos que el módulo de la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, y en este caso la normal es peso Y, el coeficiente de rozamiento es 0,12, la normal, que es igual a peso Y, 485, y entonces nos queda 58,2 newton. Este es el módulo de la fuerza de rozamiento. Bien, entonces me preguntan el apartado A, la resultante de fuerzas. Vamos allá. Entonces, si vemos el dibujo, vemos que en el eje Y, ya lo hemos puesto, la suma de fuerzas es 0. Entonces, en el eje Y la resultante de fuerzas es 0, mientras que en el eje X, pues la resultante será la suma de fuerzas. Esto es la resultante. La resultante, ahí está. Entonces, ¿cuál es la resultante? Aquí es en Y y aquí de fuerzas en X. ¿Cuál es la resultante? Pues será peso X más la fuerza de rozamiento, y eso nos queda, peso X son, lo tenemos aquí, 485, y porque hemos dicho que este es hacia abajo el sentido positivo de los ejes, hacia arriba, entonces este vector es positivo, menos 52,8 y, que es la fuerza de rozamiento. Entonces la resultante de fuerzas será 426,8 y esto unidades newton. Esta es la resultante, que es el apartado A. El apartado B me pregunta la aceleración con la que cae. Bien, vamos allá. Vamos a cambiar un poco el color. Entonces, el apartado B, sabemos que la suma de fuerzas o la resultante es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí las fuerzas suman 426,8 y igual a la masa, que son 70 por el vector aceleración. Entonces el vector aceleración vemos que será 426,8 partido 70, y eso me da que la aceleración con la que cae es de 6,1 metro partido segundo al cuadrado. Fijaros que es positiva porque hemos tomado sentido positivo hacia abajo en la figura. Bien, y
último, el espacio que recorre en 3 segundos si parte del reposo. Entonces C, pues el espacio será el espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a tomar que a tiempo cero pues la posición inicial es 0 para no tener una diferencia, si no tendríamos que hacer x menos x sub 0. Si parte del reposo, pues la velocidad inicial es 0, con lo cual este término también es 0. Entonces lo único que nos queda es que, vamos ahí, el espacio es un medio de la aceleración, que es 6,1 por el tiempo. Me dicen que el tiempo son 3 segundos, pues por 3 al cuadrado, y eso me da un espacio de 27,5 metros. Bueno, pues hemos resuelto el ejercicio. Decir que el apartado B, que es la aceleración de caída, se podría resolver sin necesidad de la masa, porque la aceleración de caída de los cuerpos no depende de la masa, pero como aquí me dan la masa y me piden en el apartado A la resultante de fuerzas, pues lo hemos hecho a través de la resultante de fuerzas. Bueno, tenéis el ejercicio, podéis parar el vídeo donde lo deseéis para repetir las explicaciones y hacer bien el dibujo. Es importante hacerlo bien. Y creo que los razonamientos pues son bastante simples.